Bueno, pues hoy es el último domingo del año. 52 domingos, creo, que ha tenido este año. Y llegamos al último. Y cuando llegamos al último domingo del año, podemos echar la vista atrás y ver que hasta aquí nos ayudó el Señor. Y hay años que quizás sean más fáciles, más benévolos y otros más difíciles, pero en todos está Dios. Y en todos nos sostiene Dios. Así que vamos a ir al mensaje de hoy. Y quiero preguntaros, ¿quién ha visitado alguna vez alguna cueva? Casi todos prácticamente, ¿no? A ver, muy bien. Pues hay unas cuantas cuevas, ¿no?, que hemos visitado y muchas otras que seguro que no habéis dicho. ¿Y a quién le gustaría quedarse a vivir en una cueva? Ay. Por ahí se lo están pensando algunos, ¿eh? Claro, hay casas en algunas partes de España que se usan cuevas como casas. Pero están acondicionadas como casas, ¿no? Son casas. Pedro ha nacido en una cueva, fíjate. ¿Qué simbolismo tiene eso? Por lo general, una cueva así tal cual, una cueva de estas que visitamos en la montaña y demás, no suele ser lo más deseable como casa, ¿no? Por lo menos no es quizá lo que primero elegiríamos como casa. Hoy vamos a hacer un recorrido por 3 cuevas. Vamos a hacer una ruta turística por 3 cuevas. Y las 3 cuevas no están separadas más de 40 kilómetros entre sí. Son 3 cuevas en el territorio de Israel que no están separadas entre sí más de 40 kilómetros. Y vamos a ver ahora en un ratito de qué cuevas se tratan, ¿vale? Pero antes vamos a orar. Señor, muchas gracias porque, como decíamos, tú nos has traído hasta aquí. En este último domingo del año podemos reconocer tu mano. Tú nos has sostenido, Señor, y sin duda ha habido momentos difíciles a lo largo del año, pero sabemos que tu mano ha estado ahí, nos has guiado, nos has sostenido, y hasta aquí hemos llegado por tu buena voluntad, Padre. Y ahora queremos abrir bien nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente para escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra es maravillosa, es algo que nos llena de alegría y queremos recibirla y ponerla por obra en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a hacerlo y quita todo obstáculo, todo impedimento y que seas tú, sea tu Espíritu Santo quien hable en esta mañana, Señor. Amén. Bueno, pues continuando con la vida de David, vamos a hacer un pequeño recordatorio, porque os dije en el mes de noviembre que Dios me había estado hablando y me seguía hablando a través de la vida de David, un hombre que la Biblia describe como un hombre conforme al corazón de Dios, lo cual es alguien a tener en cuenta, ¿no? Y la verdad es que estudiando la vida de David me produce, me apasiona, me produce asombro ver la riqueza que hay estudiar la vida de David. Vimos cómo Samuel había ungido a David como futuro rey de Israel, a pesar de que pues David sería la persona en la que menos pensaríamos como rey. Vimos también la victoria de David sobre Goliat, ese episodio tan conocido, y vimos cómo a partir de ahí la popularidad de David se disparó en Israel e incluso le hacían cancioncitas. Y después, en la última predicación que compartí acerca de la vida de David, vimos cómo Saúl, después de aquel episodio de Goliat, no le dejó volver a casa, sino que lo mantuvo en palacio con él. Y os dije en esa predicación, en ese mensaje, que David ingresó en palacio, pero también a la vez ingresó en la escuela del quebrantamiento. Y Dios lo iba a preparar para ser rey, pero lo iba a preparar de una forma que probablemente a ninguno de nosotros nos gustaría. Y es a través del quebrantamiento, del sufrimiento. Y vimos cómo Saúl, en ese episodio,
se convierte o demuestra una gran destreza arrojando lanzas. Es un gran lancero, Saúl. Y vimos qué había que hacer cuando te arrojan una lanza. Después de esos capítulos, eso estaba en el capítulo 18, después en el capítulo 19 os voy a hacer una breve pasada hasta donde quiero llegar. En el capítulo 19, David huye, pero huye brevemente. O sea, huye de palacio porque Saúl quiere matarlo, pero vuelve a estar de nuevo por mediación del hijo de Saúl, que nunca sé si llamar Jonatán o Jonatán, porque tenemos aquí a Jonathan y nunca le llamamos Jonatán. Entonces, por mediación del hijo de Saúl, David vuelve a estar al servicio de Saúl. Y nuevamente, en ese capítulo 19, Saúl le vuelve a tirar una lanza. Y dice que David la vuelve a esquivar y vuelve a quedar la lanza clavada en la pared. Así que segundo intento. Después de eso, David huye. Esta vez sí que huye. Y Saúl manda a sus hombres a encontrarle y acabar con él. En el capítulo 20, Jonathan confirma a David que Saúl quiere matarle, porque habla con David y le dice: no te preocupes, yo voy a averiguar qué es lo que quiere hacer mi padre y yo te lo haré saber. Y bueno, al final, en ese capítulo, Saúl también intenta matar a Jonathan con una lanza. Así que David queda convencido de que Saúl quiere matarle, efectivamente. Y en el capítulo 21, David llega a la ciudad de Nob. Y ahí se encuentra con el sacerdote Ahimelech, que, David huye y huye sin nada. Así que el sacerdote le da los panes de la proposición, los panes que hay al servicio en el tabernáculo, los panes que se habían retirado porque se cambiaban diariamente. Y antes de irse de ahí, de estar con el sacerdote Ahimelech, David le dice: no tengo ningún arma porque he salido deprisa y corriendo, así que no tengo ningún arma. Si me puedes dar algún arma que tengas. Y justamente el sacerdote, el arma que tiene es la espada de Goliat, que estaba guardada allí. Después de eso, David va a Gat, al territorio de los filisteos, y finge estar loco por miedo al rey de los filisteos. Y en ese momento llegamos a la primera cueva que vamos a ver hoy. Esa primera cueva está en 1 Samuel capítulo 22, los dos primeros versículos. 1 Samuel capítulo 22. Dice: yéndose luego David de allí, de Gat, del territorio de los filisteos, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. La primera cueva que vamos a ver es la cueva de Adulam. Y vais a ver ahí algunos mapas, el mapa, para que situemos dónde está, ¿vale? Efectivamente no se ve nada. Pero bueno, ¿veis el circulito rojo, ¿vale? Ahí está Adulam. No sé si llegáis a ver aquí, pero aquí está el Mar Muerto, ¿vale? A esta parte de la derecha, toda la parte de la derecha está el Mar Muerto. Y ahí está Adulam. Ahí está nuestra primera cueva de hoy. David había sido ungido, había obtenido una gran victoria sobre Goliat, se había hecho famoso, tenía una gran popularidad, estaba en palacio y, como digo, Dios lo hizo pasar por la escuela del quebrantamiento. Y la escuela del quebrantamiento comenzó esquivando lanzas y continuó viviendo en cuevas. David tuvo que huir, tuvo que dejar su casa, tuvo que dejar su familia. Ahí en ese texto se nos dice que sus padres vinieron a él, a la cueva. Él tuvo que huir dejándolo todo. Tuvo que perder la comodidad de estar en palacio, en el palacio del rey. Y incluso me atrevo a decir que David en esa circunstancia llegó incluso a plantearse, esto no lo dice la Biblia, pero muy probablemente en esa situación
David llegaría a plantearse, bueno, Dios me ha ungido como rey y mis circunstancias actuales son lo más alejado que puedo estar de esa promesa de Dios. O sea, mis circunstancias actuales es que estoy huyendo porque me quiere matar el rey. Con lo cual, no sé yo si eso de haber sido ungido como rey, probablemente alguna duda pasaría por la cabeza de David. Estaba David en un lugar donde nunca hubiera pensado estar, escondido en una cueva por miedo a que el rey le matara. Y así, a veces también estamos nosotros en situaciones que no pensábamos que podríamos estar viviendo, situaciones donde perdemos cosas en nuestra vida, quizá perdemos una situación económica determinada, quizá perdemos un trabajo, quizá perdemos a alguien de nuestra familia o tenemos conflictos en nuestra familia. Quizá a veces tenemos que dejar por circunstancias nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, incluso nuestro país, y nos encontramos viviendo en un sitio que quizá nunca hubiéramos pensado y en circunstancias que quizá nunca hubiéramos querido. David, igual que nosotros, David lo único que podía hacer era recordar el pasado, lo que había sucedido, y ver lo que estaba sucediendo en el presente. Pero David no podía saber lo que iba a suceder en el futuro. Y a todos nosotros nos pasa igual, ¿no? Nosotros podemos recordar lo que hemos vivido en nuestros años de vida, podemos recordar lo que Dios nos ha dicho, podemos recordar de dónde venimos, las circunstancias que hemos vivido, podemos ver lo que estamos viviendo actualmente, cuáles son nuestras circunstancias, pero no podemos saber lo que va a pasar en cuanto salgamos por la puerta, ¿verdad? Lo que ocurre es que en esas circunstancias en las que estaba David, Dios sí podía mirar el futuro. Dios sí sabía lo que quería hacer con la vida de David. Y aquello que estaba viviendo David solo era parte del entrenamiento. Dios estaba entrenando a David. Y aquello era parte del entrenamiento. David tenía que ser moldeado y su corazón tenía que ser forjado. Porque tenía que ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y un hombre conforme al corazón de Dios no se consigue de la noche a la mañana. Y Dios le tuvo que hacer pasar por esa escuela del quebrantamiento. En ese libro que os he citado en alguna vez, Perfil de 3 monarcas, que relata tan extraordinariamente la vida de David, hay una frase que el otro día estudiábamos con los jóvenes en los capítulos que estábamos viendo, y hay una frase que me llamó mucho la atención, y es: el sufrimiento daba a luz, la humildad nacía. El sufrimiento daba a luz, la humildad nacía. Cuando da a luz una mujer, lo que nace es un bebé. Y el autor del libro lo pone de esta forma: cuando el sufrimiento da a luz la humildad. Y a veces, como os he dicho en alguna ocasión, a veces Dios nos tiene que hacer pasar por situaciones dolorosas, situaciones difíciles, para enseñarnos a ser humildes. Así que si estás en esa situación en la que estaba David, si estás en una situación de angustia, si estás en una situación donde estás donde no quieres estar, donde estás separado de tu familia, donde estás quizás sin la comodidad de antaño, si estás siendo perseguido, si estás siendo tratado injustamente, si estás siendo maltratado, alégrate porque Dios está trabajando contigo para hacerte una persona conforme a su corazón. En la Conferencia Nacional de Hombres, en una de las predicaciones, escuchamos esta frase: lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo usa para construirte. Y quizá en esa situación en la que estaba David, escondido en una cueva, huyendo, además la vida de David es estresante. Cuando lees esos capítulos, todo gira en torno a que Saúl salía corriendo detrás de David y David tenía que huir. Y todo el rato es así. Y de una cueva a otro sitio, y de otro sitio a otro sitio, y al final era siempre huyendo de Saúl. Y lo que quizá podríamos entender como que el enemigo quería destruir a David, Dios lo que quería hacer con David era justamente construir en el corazón de David y forjar el corazón de David. En esa cueva se nos dice y hemos leído que David no estaba solo,
probablemente David llegó solo a la cueva, pero no estuvo solo. Porque se dice que llegó a tener a su cargo 400 hombres. Pero qué características, ¿no?, tenían esos hombres. Afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Esto es como en el colegio, cuando se hacían los equipos para jugar a fútbol, que primero eran los dos capitanes, ¿no? Y hacían a piedra, papel o tijera, y el que ganaba elegía. Y al final siempre había uno que se quedaba el último, que nadie quería, ¿no? Nadie quería a esa persona en su equipo. ¿A Ezequiel le ha pasado eso? Siempre había uno que nadie quería, ¿no? Se quedaba el último. Pues esos son los que Dios le puso a David en su equipo. Los afligidos, los endeudados, los que tenían deudas, los que estaban amargados, estaban cansados de la vida. Aquello debía ser una fiesta, en la cueva. ¿Te imaginas? Yo estoy fatal, madre mía, estoy horrible. Pues anda que yo no te quiero ni contar lo que me ha pasado. No me digas nada. Pero quizá también el hecho de que hubiera tanta gente amargada y tanta gente con problemas en el mismo sitio, quizá también era una forma de ayudarse unos a otros. Quizá las conversaciones podrían ser, pues no me cuentes nada que yo estoy peor que tú. Pero quizá también las conversaciones podían ser, te entiendo perfectamente, porque estoy pasando por lo mismo que tú. Y eso me recuerda mucho. Creo que es un reflejo de la Iglesia. Y hemos oído en ocasiones que la Iglesia no es un museo para santos, sino un hospital para enfermos. Y muchas veces somos así. Somos como esos afligidos, como esos endeudados, gente con problemas, quizá a veces amargados, pero aquí estamos, ante Dios. Y podemos hacer como ellos. Podemos decir, mira, no me cuentes tus problemas porque yo estoy peor que tú. Pero también podemos hacer lo contrario. Y decir, mira, entiendo perfectamente por lo que estás pasando. Porque yo estoy pasando algo similar. Y creo que para eso Dios nos ha puesto aquí en este lugar, para apoyarnos unos a otros. Y encontrar esperanza en Dios, que es nuestro único refugio. Algunos de esos hombres, algunas de esas personas amargadas, endeudados, afligidos, algunos de ellos se hicieron famosos. ¿No lo creéis? Algunos de ellos se hicieron famosos. Y si no os lo creéis, en 2 de Samuel y en 1 de Crónicas se nos habla de algunas personas que se llegaron a conocer como los valientes de David. Los valientes de David. Y concretamente en 2 de Samuel, no recuerdo el capítulo, no lo tengo apuntado, en 2 de Samuel se nos habla de Adino el Eznita, que mató a 800 hombres, de Eleazar, hijo de Dodo Ahoita, que llegó a luchar contra los filisteos de tal forma que la mano se le quedó pegada a la espada, quizá por la sangre que había derramado de los filisteos. Se nos habla de Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, que mató a 300 filisteos. Se nos habla de Benaía, hijo de Joiada de Capseel, que mató leones. Algunas de esas personas amargadas que estaban llorando en la cueva, algunos de ellos se llegaron a hacer famosos por las proezas que llegaron a hacer. Y es una enseñanza para nosotros, porque en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestras circunstancias complicadas y difíciles, podemos quedarnos lamentándonos en la cueva, podemos quedarnos llorando en la cueva, o podemos salir y luchar y hacer proezas porque Dios está con nosotros. ¿Qué hacía David en la cueva? En la cueva con 400 amargados llorando y con el temor de que en algún momento apareciera Saúl con la lanza. ¿Qué hacía David? ¿Qué creéis que hacía David? ¿Qué podía hacer David? Cantar.
Esto te lo dejo de tarea para casa, ¿vale? Si tienes papel y boli o si puedes apuntarlo en el móvil, el Salmo 57 y el Salmo 142 son dos salmos que David escribió estando en la cueva. El Salmo 57 y el Salmo 142. David compuso muchos de los salmos eran canciones. Por tanto, en medio de todo ese sufrimiento, de toda esa amargura, de tanta gente quejándose, David escribió esas canciones y las cantó. Y en esos dos salmos, en el Salmo 57 y en el Salmo 142, hay como dos grandes temas de los que habla David. El primero es de la angustia que él siente. Está angustiado. Está abatido por la situación que está viviendo. David era de carne y hueso. Era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era un hombre de carne y hueso. Y él está angustiado en esa situación. Pero hay un segundo tema común en esos dos salmos. Y es que en medio de su situación, en medio de su angustia, en medio de su sufrimiento, él sabe que su refugio es Dios. Y él está en una cueva, físicamente, pero él está escondido en Dios, espiritualmente. Y te recomiendo que los leas, esos dos salmos. De allí, de la cueva de Adulam, David se fue a llevar a sus padres a Moab. Mira, ahora se ve mejor. Gracias, no sé quién lo ha hecho, pero gracias. De Adulam, que está allí, se vino a traer a Moab, que está a este lado del mar, a sus padres y los dejó allí para que estuvieran a salvo. Saúl siguió persiguiéndole, mandó matar a los sacerdotes de Nob. Los sacerdotes de Nob habían ayudado a David, así que Saúl los mandó ejecutar. Entre medias, David luchó contra los filisteos, Saúl siguió persiguiéndole y David, huyendo de Saúl, llegó a la segunda cueva, que la vais a ver ahí marcada. La segunda cueva, que está en Engadi, junto al Mar Muerto. ¿Vale? Esa segunda cueva la encontramos en 1 Samuel, capítulo 24. 7 primeros versículos vamos a leer de 1 Samuel 24. Dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. En otras versiones, cubrir sus pies significa hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo el Señor, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Dice este texto que Saúl reunió 3000 hombres para matar a David. 3000 hombres. David en ese momento contaba con 600 hombres. Se había añadido gente. Y Saúl sale con 3000 soldados a matar a David. Reunió gente para su causa. Y lo curioso es que si lees esos capítulos que estamos saltando, Saúl le dice a la gente cosas que no son ciertas. Porque Saúl le dice a la gente que David está conspirando contra él, que está tratando de arrebatarle el reino, y que su hijo Jonathan está aliado con David y están tratando de quitarle a él del trono. Está diciendo cosas que no son ciertas y está reuniendo gente para su causa. Está diciéndole a la gente cosas
que solamente existen en su mente. Eran los temores de Saúl. El temor de Saúl era perder el trono, perder el reino. Y él ya era muy consciente de que Dios le había desechado como rey y que Dios estaba con David. Así que lo único que está haciendo es transmitir a la gente sus temores. Los temores que hay en su mente. Y a veces nos pasa a nosotros también esto. Muchas veces, estando nosotros en la iglesia, siendo ese hospital para enfermos, a veces reclutamos gente para nuestra causa. Por nuestros temores, por nuestras inseguridades, por cosas que suponemos acerca de otros, empezamos a hacer bandos dentro de la iglesia. Y hacemos como Saúl. Para David había surgido una oportunidad. ¿Qué oportunidad, no? Está en la cueva de Engadi, la segunda cueva, y resulta que a Saúl le da un apretón. Y entra dentro de la cueva donde está David. Dios se lo había puesto en bandeja. Así lo entendieron los hombres de David. David, este es tu momento. De todos los sitios donde se podía ir Saúl, ha venido a la cueva donde estás tú. Dios te la ha puesto en bandeja. Es tu momento. Saúl era el causante de todos los problemas de David. David estaba en esa cueva porque Saúl había querido matarlo. Quería matarlo. Había tenido que huir. Podía eliminar el problema, David, muy fácilmente. Podía ser proclamado rey. Podía dar un futuro mejor a la gente que estaba con él. A esos amargados de espíritu les podía dar un futuro mejor. Parecía una oportunidad que Dios le había dado a David. Y sus hombres intentaron convencerle de que era así, de que era la oportunidad que Dios le había dado. Solo tenía que matar a Saúl. Era muy fácil. Lo tenía delante, solo tenía que matarle. Pero no lo hizo. ¿Y sabéis por qué no lo hizo? Solo hay una razón. En el texto, solo hay una razón por la que David no mató a Saúl. En el versículo 6 dice que David dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido. Es el ungido de Dios. David pudo haber acabado con sus problemas. Pudo haber acabado con su vida miserable. La vida miserable que estaba llevando hasta ese momento. Podía haber sido proclamado como rey. Podía haberle dado un futuro mejor a su gente. Pero no lo hizo, porque Saúl era el ungido de Dios. Y esa razón pesó mucho más que todas las otras razones que tenía para matarlo. David entendió que atentar contra Saúl era atentar contra Dios. ¿Os acordáis en la última predicación acerca de la vida de David que saqué a Esther y a Javi y os ejemplifiqué que cuando Saúl estaba arrojando la lanza, sabiendo Saúl que Dios estaba con David, en realidad lo que estaba haciendo era tirarle una lanza a Dios, protestar contra esa decisión de Dios? Pues David hizo todo lo contrario. David era consciente de que si él mataba a Saúl, lo que estaba haciendo era atentar contra Dios. Y tuvo tal temor de hacer aquello que prefirió seguir sufriendo todo lo que tenía que sufrir antes que hacer algo en contra de Dios. Eso me hace pensar en cuál es nuestra actitud ante las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida. Porque Dios ha puesto autoridades en nuestra vida. Y todos nacemos de unos padres. Y los padres son nuestra primera autoridad. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud ante nuestro jefe en el trabajo? El que está puesto en autoridad sobre nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud si estáis estudiando
ante vuestros profesores. El profesor me tiene manía. Como Saúl tenía manía a David. ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud que tenemos en la iglesia hacia los líderes que Dios ha puesto en la iglesia? Porque si de verdad fuéramos conscientes de que esas autoridades las ha puesto Dios, si de verdad fuéramos conscientes de ello, tendríamos mucho más cuidado con ciertas cosas. Y fijaros que Saúl no había hecho ningún mérito para ser nadie a quien respetar. A Saúl en sí mismo no era nadie a quien se le debiera respeto. Porque hacía cosas que quería matar a David. ¿Qué razón tenía David para respetarle? La razón que tenía David es que Saúl era la autoridad que Dios había puesto sobre él. Hay un principio bíblico y es que si quieres llegar a ser una autoridad de Dios, tienes que aprender a estar bajo autoridad. Y si no respetas a tu autoridad, a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, vas a poder llegar a hacerlo, vas a poder llegar a estar tú en autoridad. Puedes llegar a ser jefe, puedes llegar a ser líder, puedes llegar a tener mucha gente bajo tu mando, bajo tu responsabilidad. Puedes llegar a ser muy poderoso, puedes llegar a ser como Saúl, pero nunca vas a llegar a ser una persona conforme al corazón de Dios si no aprendes a estar bajo autoridad. Y si no respetas a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti, cuando llegues a estar en autoridad, actuarás como Saúl, arrojando lanzas y persiguiendo enemigos que no existen. Si David hubiera matado a Saúl, ¿hubiera llegado a ser rey? David mata a Saúl, David había sido ungido como rey, pues muy probablemente David hubiera sido rey de Israel. Pero ¿hubiera sido David un hombre conforme al corazón de Dios? Pues a David le pesó más lo segundo que lo primero. ¿Con qué cortó David el manto de Saúl? No lo dice claramente el texto, pero si hacemos todo el recorrido que os he dicho, en ese momento se está riendo alguien, no sé si... ¿Con qué mató David? ¿Con qué? Con unas tijeras, claro. Si hacemos todo el recorrido, el único arma que se dice que David tenía en ese momento es la espada de Goliat. O sea, muy probablemente el arma con la que David cortó el manto de Saúl y en ese momento se arrepintió de lo que estaba haciendo era la espada de Goliat. En el 1 Samuel 21, en el versículo 9, cuando se narra ese momento donde el sacerdote le da la espada a David, le dice: el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra, sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. En otras versiones dice: es la mejor que podrías ofrecerme. ¿Sabéis por qué creo que David dijo: esta es la mejor que puedes ofrecerme? Yo creo que lo dijo porque era un recordatorio. La espada de Goliat para David era un recordatorio. Y era el recordatorio de que su fuerza no estaba en él. La fuerza de David no estaba en él, porque él había matado a un gigante con una piedra. La fuerza de David estaba en Dios. Y la espada de Goliat era un recordatorio para David de que no podía confiar en su fuerza. Así que en esa situación, Saúl está delante de David. David tiene la espada de Goliat y él puede matarlo. Y yo creo que en ese momento David se acordó de la victoria que Dios le había dado. Y que nada de lo que él había conseguido era por sus méritos, por su fuerza, sino por tener a Dios con él. Así que él no tenía ningún derecho de reclamar por su fuerza lo que solamente Dios le podía dar.
¿Creéis que... Bueno, creo que a estas alturas queda bastante claro que el hecho de que David no matara a Saúl no fue por cobardía, porque él se había enfrentado a Goliat, a un gigante, y no había mostrado ningún signo de cobardía. Fue un acto deliberado de sumisión a la autoridad de Dios, y fue un acto deliberado de sumisión a Dios. El sufrimiento que él tenía que pasar, el sufrimiento que estaba pasando y que tenía que seguir pasando si decidía no matar a Saúl, no importaba si estaba bajo la voluntad de Dios. Esto me hace pensar también en cómo tratamos a los que nos amargan la vida. ¿Tienes a alguien en tu vida que es un incordio? No, ¿verdad? ¿Tienes a alguien en tu vida con el que no te llevas bien? ¿Con el que está constantemente tratando de ponerte la zancadilla? Que es una piedra en el zapato. ¿Tienes a alguien que constantemente te está atacando? ¿Que constantemente busca tu mal? Porque eso era Saúl para David. Saúl había intentado matarle, le perseguía, había reunido gente contra él, había dicho cosas que no eran ciertas. Ahora David estaba viviendo en cuevas por su culpa. ¿Qué harías si pudieras eliminar a una persona así de tu vida? ¿Dónde hay que firmar? Si tuviéramos una persona así en nuestra vida, que yo creo que muchos lo tenemos, de una forma o de otra, lo que nos gustaría es que esa persona no estuviera. Lo que le gustaría a David es que Saúl dejara de existir. Está amargando la vida. Así que, ¿cómo tratamos a esas personas? Porque David representó el Sermón del Monte 1000 años antes de que Jesús lo pronunciara. Jesús dijo: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, lanza por lanza. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y después dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. David ejemplificó en la cueva de Engadi lo que Jesús predicó 1000 años después. Tuvo la oportunidad de matar a su enemigo y decidió poner la otra mejilla. La mayor fortaleza no era la de Saúl queriendo matar a David, sino la de David, que pudiendo haberlo matado, no lo hizo. Y es que no hace falta ser muy fuerte para vengarte de alguien. No hace falta ser muy fuerte para coger la lanza y devolverla. Pero hace falta ser muy fuerte para, pudiendo hacerlo, no hacerlo. ¿Sabéis qué dice el versículo 7? El último versículo que hemos leído en ese texto, en 1 Samuel 24. ¿Qué dice? La última frase, en el versículo 7. Saúl siguió su camino. Después de todo aquello, Saúl siguió su camino. ¿De dónde venía Saúl? ¿Cuál era su propósito? Matar a David. Y siguió su camino. ¿Y qué quería hacer? Matar a David. No cambió de opinión en la cueva. Él hizo lo que tuviera que hacer y se fue. Saúl no iba a cambiar. Cuando David le perdonó la vida, David sabía que Saúl iba a salir por la cueva e iba a seguir buscándolo para matarle. Él no tenía esperanzas de que de repente Saúl iba a salir de esa cueva transformado y de repente iba a empezar a tratarle con amor y iba a dejar de perseguirle. David sabía perfectamente que Saúl iba a seguir tratando de matarle, pero le dejó ir. Y dejándole ir, lo que hizo fue elegir seguir sufriendo. David eligió en ese momento seguir sufriendo. Y cuando Saúl sale de la cueva, David sale detrás de él y le dice: mi señor, mi rey. Y le pregunta: ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto contra mí? Es que he querido yo matarte a ti. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Y cuando Saúl se da cuenta de que David ha podido matarle y no lo ha hecho,
en el versículo, de los versículos 17 al 19, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, así que no va a coincidir si lo leéis ahí. Saúl le dice: has actuado mejor que yo, me has devuelto bien por mal. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy. Cuando estuve leyendo y escuchando la historia de David en todos estos capítulos, esa pregunta que le hace Saúl a David me encendió la luz. O sea, me hizo pararme y pensar. Porque Saúl dice: ¿quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? No es algo muy normal, ¿no? Y en el momento en el que me paré en esa pregunta, me vino la respuesta. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Cristo. Por eso la tercera cueva, la vais a ver en el mapa, la tercera cueva está muy cerca de las otras dos. ¿La veis arriba? Hemos visto la cueva de Adulam, la cueva de Engadi, y la tercera cueva está muy cerca de las otras dos. Y está en Belén. En Belén. ¿Qué cueva? ¿Qué cueva hay en Belén? No se sabe con certeza si era una cueva, si era otra cosa. Pero es muy probable que el sitio donde nació Jesús fuera una cueva. En esa cueva nació otro rey, el gran rey, el hijo de David. Y hay algo que me fascina, y es que, a ver, Dios va a hacerse hombre, va a nacer como niño, ¿vale? Dios se va a encarnar, el Verbo se va a hacer hombre y tiene que decidir dónde nacer. Hay tropocientos mil sitios en el mundo donde nacer, ¿no? ¿Dónde podría nacer? En Valencia. Por favor, ¿no? ¿Dónde podría nacer? En Colombia, en Cali, en Bogotá, en Francia, en París, o en Toulouse. ¿No? ¿Dónde podría nacer? En Remolinos, en Zaragoza, en una cueva, además. ¿Dónde eligió nacer Dios? En la ciudad de David, Belén. Y en esa cueva, igual que David estaba a merced del enemigo y era vulnerable ante Saúl, Dios decidió hacerse vulnerable. Y estuvo a merced de los ataques del enemigo. En la cueva y cuando creció. Sufrió los ataques del enemigo que quería destruirle. Creció Jesús y atrajo y sigue atrayendo a los amargados, a los endeudados, a los afligidos. Y él mismo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El que a mí viene no le echo fuera. Y él dijo: en el mundo tendréis aflicción, igual que la que tenía David, pero yo he vencido el mundo. Jesús enseñó el camino del perdón a los enemigos. Los discípulos intentaron convencerle, igual que la gente de David intentó convencer a David de que tenía que matar a Saúl. Los discípulos de Jesús intentaron convencerle de que no fuera a la cruz, de que él no podía morir de esa forma. Pero Jesús fue a la cruz. Y estando en la cruz, oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en la cruz clavó nuestras ofensas, nuestros pecados,
Todo lo que nosotros le hemos hecho a Dios, Dios lo clavó en la cruz. Y todo ese camino, desde la cueva de Belén, fue la preparación de Jesús para un reinado eterno. Porque Dios le ha dado el reino, el trono de David, ese reino eterno, y él reinará por siempre. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y delante de él se doblará toda rodilla. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hemos cantado una canción que decía: Cristo es Señor, mi Rey y nuestro Salvador, y coronado está en el monte de Sión. Y ese es nuestro Rey. Y cuando os digo que me fascina la vida de David, es porque me fascina la cantidad de paralelismos que hay entre la vida de David y Jesús. Y creo que por eso David es un hombre conforme al corazón de Dios. Y solo en Jesús, solo en el Hijo de David, podemos tener esperanza cuando estamos en la cueva de la angustia. Porque la cueva de Adulam era la cueva de la angustia, la cueva de la aflicción, la cueva de la desesperación. Y solamente en Jesús podemos tener esperanza en medio de esa cueva. Pero Jesús también nos enseña a perdonar cuando estamos en la cueva de la venganza, en la cueva de Engadi, cuando tenemos la oportunidad de hacer daño a los que nos han hecho daño, cuando tenemos la oportunidad de devolver el mal que nos han hecho. Jesús nos dice: no, no es así. Y Jesús nos enseña ese perdón de nuestros pecados, de nuestras ofensas. Así que recuerda, en este año que termina, recuerda esas 3 cuevas. Porque seguro que o estás, o has pasado, o vas a pasar por la cueva de la angustia. Seguro. Hay gente que está 100% segura. Seguro que en algún momento vas a estar, o has estado, o estás en la cueva de la venganza, deseando vengarte de alguien. Pero sobre todo recuerda la cueva de Belén, la cueva de la esperanza y la cueva del perdón. Porque solo en Jesús tenemos esa esperanza y tenemos ese perdón.